Hola a todos, ha pasado mucho tiempo de mi último podcast, así que bueno, y ha pasado de todo, por supuesto, en la Argentina, ¿no? Seguimos encerrados, y en el medio ha sucedido la arremetida contra Vicentín, la TAM que se va de la Argentina, y aparentemente que el país y el ministro Guzmán no se ponen de acuerdo con los acreedores para llegar a un acuerdo sustentable por la deuda externa, ¿no? Tenemos ahí 3 puntos sumamente complicados, o 4 puntos, mejor dicho, si sumamos la cuarentena y la pandemia. En el medio, ¿no? No son pocos los que empiezan a decir que el presidente tiene cada vez menos poder y la que está gobernando es Cristina, especialmente a raíz de la cuestión de la arremetida del gobierno contra Vicentín, que para muchos es una reedición ayornada de lo que fue el conflicto que el kirchnerismo mantuvo con el campo y que en definitiva, precipitó la salida del propio Alberto Fernández como jefe de gabinete de Cristina. A ver, lo de Vicentín es un gran mamarracho. Me parece que no hay que entrar ya directamente a hacer consideraciones legales demasiado profundas para decir que es un mamarracho. Es un punto de inflexión que me parece a mí que incluso, pone en un segundo lugar el resultado, ¿no?, de la negociación por la deuda externa. Me parece que la Argentina allí atravesó o pasó una línea que es complicada. A ver, no porque expropiar una empresa sea ilegal, porque es cierto que la expropiación está en la Constitución. Y está en la Constitución inclusive desde el punto de vista procedimental, ¿no? Justamente porque la Constitución es muy celosa de la propiedad privada. Entonces, a tal punto es celosa la propiedad privada que ha decidido que debe estar el procedimiento de esa expropiación incluido en la Constitución. Lo que pasa es que para que haya una expropiación, esa expropiación debe estar fundada. Tiene que haber una verdadera utilidad pública. Y los argumentos que ha venido dando el gobierno, para argumentar esa supuesta utilidad pública, son argumentos completamente falsos y que no se verifican. La soberanía alimentaria es una mentira. Es una mentira porque Vicentín no tiene nada que ver con la soberanía alimentaria. Es una empresa que produce alimentos para producir alimentos, pero en todo caso son alimentos que no se consumen acá y son todos exportables. Con lo cual, decir que la expropiación de Vicentín, convirtiéndola en una empresa testigo parecida a YPF, no va a cambiar demasiado los precios de los alimentos para la mesa de los argentinos, con lo cual eso es completamente falso, ¿no? Por otro lado, si hubo un mal manejo de la compañía, si hubo un mal manejo de los fondos públicos, y esos fondos y esas conductas de los responsables de la compañía tenían que ver o están vinculados, son delitos, bueno, se deberá esperar a lo que diga la justicia. Y la otra cuestión es que tiene que si los exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri también son responsables, porque evidentemente han dado una enorme cantidad de créditos a una empresa que no podía pagarlos, como se está viendo ahora, tienen que responder. Porque, a ver, es claro, y me parece acá porque hay algunos que creen, porque siempre esta es la grieta estúpida, hay muchos que creen que si uno, ataca al gobierno, o cuestiona la decisión del gobierno, eso implica la defensa de Vicentín y por lo tanto la defensa de lo que hizo Macri o el gobierno de Macri con Vicentín. Y la verdad es que no. La verdad es que me parece que lo del gobierno es completamente repudiable, pero también lo que hizo la administración Macri también es repudiable, y lo que hicieron los responsables del Banco Nación con su expresidente González Fraga a la cabeza, porque a nadie se le ocurre en su sano juicio que el 20% de todos los créditos que entregó el Banco Nación se los entregó a Vicentín. Eso ya es un disparate,
porque no podés meter tantos huevos en una misma canasta porque te pasa esto. Y la otra cuestión, que no me parece para nada casual, es que Vicentín y varias empresas vinculadas con Vicentín hayan resultado ser los principales aportantes de la campaña electoral de Mauricio Macri. Eso también es repudiable. Digo, eso me hace acordar, digamos, si esto lo hubiera hecho el kirchnerismo, el macrismo estaría furioso. Entonces, es demasiada casualidad que el principal aportante de la campaña de Macri sea el principal beneficiado de los créditos del Banco Nación. Me da la impresión que, evidentemente, a uno le da para sospechar. Y entonces esto me lleva a otra conclusión, que lamentablemente no tenemos salida. La Argentina es un país sin salida, que es el título de este podcast. No tenemos salida. ¿Y por qué no tenemos salida? Porque estamos siendo gobernados, evidentemente, por un presidente que no sabemos hasta dónde toma las decisiones y que las decisiones, en todo caso, que toma con o sin convencimiento, pero que, digamos, es responsable, van a contramano del mundo, sencillamente. Más allá que él quiera dotarlas de legalidad y que lo dice la Constitución, pero digo, en el mundo civilizado los gobiernos no se la pasan expropiando empresas, ¿no? Y eso, digo, expropian empresas en una situación muy límite. Y si no, las empresas tienen que, digamos, transitar el proceso de concurso preventivo y eventualmente una quiebra, que es lo que tiene que ocurrir, y es lo que debió ocurrir con Vicentín, ¿no? Claramente la intervención por parte del Poder Ejecutivo es completamente ilegal, y mucho más si cuando uno lee el decreto se da cuenta que está amparado en una ley de la dictadura militar. Pero, digo, más allá de la cuestión técnica, de la cuestión jurídica, me parece que políticamente es un disparate lo que están haciendo. Entonces estamos siendo gobernados por un espacio político que atrasa 30, 40 o 50 años, ¿no? Estamos gobernados por un espacio político espantoso. Esto es lo que está pasando también. Pero por otra parte, tenemos una oposición que ha hecho un desastre, que acaba de terminar una administración pésima, porque el gobierno de Macri fue muy malo, ¿no? Que no tiene, digamos, que no tiene ninguna legitimidad moral para oponerse a lo que está pasando, digamos, que no tiene claramente un liderazgo político, porque las principales figuras de Juntos por el Cambio están en silencio. Mauricio Macri no habla a través de terceros. María Eugenia Vidal tampoco habla, y ahora mucho menos que le diagnosticaron coronavirus. Y Rodríguez Larreta está lidiando con la pandemia, ¿no? Pareciendo cada vez más cercano al gobierno que un dirigente de la oposición. Probablemente una actitud comprensible, si se quiere, porque es un tipo que está gobernando. Ahora, no hay ningún tipo la oposición no tiene ningún tipo de dirección política, no tiene un proyecto político, y no vamos a pensar que Patricia Bullrich, ¿no?, que en su momento se convirtió en un trending topic por cortarse el pelo ella misma, digamos, puede ser la portavoz de la oposición en la Argentina, porque me parece muy poco serio. Porque Patricia Bullrich se ha vuelto una dirigente política bastante poco seria en el último tiempo. Entonces, digamos, algo trata de hacer Mario Negri, pero Mario Negri pertenece al radicalismo, y el radicalismo es una fuerza política que, digamos, viene de fracaso en fracaso, ¿no? El radicalismo no ha podido procesar aún, me parece a mí, desde el punto de vista de la psicología colectiva, lo que fue el traspié de Fernando de la Rúa, y tras cartón tiene el traspié de la propia administración de Mauricio Macri. Entonces nadie habla, nadie explica, y Cristina Fernández probablemente sea la que, envalentonada, sigue adelante con su curso político, porque tiene evidentemente un norte político, ¿sí? En el medio de todo esto se va la TAM, ¿no? Y tenemos expresiones tan infantiles como la de Pablo Viró diciendo no dejen que se lleven los aviones. La TAM, que viene de tener y de estar atravesando una crisis complicadísima en todo el mundo, bueno, en la Argentina probablemente tenga una de las principales crisis, ¿no? Está en concurso de acreedores en los Estados Unidos, en el famoso Chapter 11,
y digamos, mientras que en la mayor parte de los países donde opera, las autoridades le permitieron bajar los salarios de los trabajadores, en la Argentina el Ministerio de Trabajo no se lo permitió. Bueno, se protegió tanto a los trabajadores en una forma completamente desmedida que los trabajadores no terminan perdiendo su fuente de trabajo. Esto es lo que pasa con la Argentina. Yo creo que con Vicentín y con Latam, bueno, tenemos una radiografía perfecta de lo que es un país completamente atrasado, pero no atrasado solamente desde el punto de vista económico, sino atrasado desde la mentalidad, atrasado que el mundo va hacia un lugar y la Argentina intenta, como siempre, ir en sentido contrario. Y bueno, y en sentido contrario lo que termina ocurriendo es que, bueno, tenemos cada vez índices más altos de pobreza, nos la sabemos todas y finalmente lo que ocurre es que terminamos cada vez más pobres, terminamos y vamos de frustración en frustración, de default en default y de tener cada vez menos gente con empleo. Va a quedar solamente aerolíneas probablemente, porque, digamos, Andes tiene un solo avión y ya está, entiendo yo, en convocatoria de acreedores. Flybondi creo que también devolvió otro avión y también está en un problema, y JetSmart creo que no le queda demasiado. Entonces, bueno, quedará aerolíneas y bueno, cuando hay una empresa sola, ¿no? Un gobierno que dice luchar contra los monopolios de prensa, ¿no? Termina armando los monopolios del aire. Bueno, esto es lo que ocurre. Yo creo que el tema, volviendo al tema Vicentín, a mí me parece que el tema Vicentín es el primer movimiento, ¿no? De un movimiento mayor, ¿no? De una decisión política mayor, y que todavía, me parece a mí, no tenemos la magnitud de lo que va a ser ese movimiento. Probablemente el gobierno tampoco lo sepa, probablemente el gobierno tampoco vislumbre lo que es la fase final de su propio plan, si podemos decirlo así, porque es un plan que se va construyendo sobre la marcha y que se va construyendo, digamos, y se va edificando en base a pequeñas victorias parciales, ¿no? Que son indisimulables, digamos, y me parece que nadie las puede poner en duda, porque la oposición no existe, porque la oposición no tiene derrotero político y porque no tiene liderazgo. Entonces el gobierno, como no tiene a nadie enfrente, avanza y avanza y avanza. Y en base a cada uno de los avances va construyendo un derrotero, va construyendo, ¿no? Un norte. Entonces, pero me parece que este no es que el movimiento contra Vicentín no terminó. Me parece que la cuestión es un plan mucho más vasto, mucho más importante, que la expropiación de Vicentín es como el primer movimiento en ese sentido, ¿no? Y a tal punto, un detalle, es improvisado, que no saben qué es lo que están expropiando. No saben si expropian la cerealera, no saben si expropian la cerealera, que es la que tiene los problemas, y además algunas de las empresas que componen el holding, no saben si expropian todo el holding, porque Vicentín hace desde yogures hasta muele granos de soja para exportar harina. Entonces no saben, lo ha dicho esto no solamente el presidente de la Nación, dijo que lo estaban estudiando, con lo cual, si vos no sabés qué es lo que vas a expropiar de un grupo tan grande, mucho menos podés decir qué es lo que tiene utilidad pública, que es un requisito, digamos, básico para poder expropiar. Porque primero tendrías que tener la idea de lo que es la utilidad pública que le vas a dar a eso que querés expropiar. Eso también lo dijo el ministro de Agricultura, que es un señor, ¿no?, que está más para una peña folclórica, me parece, que para ser ministro. Entonces tenemos este problema, que era un señor que estaba completamente ajeno a esto, porque él es un ingeniero agrónomo, según ha dicho, y estaba un poco ajeno a esto, ¿no? Pero bueno, más allá del detalle, la cuestión es muy compleja. Me parece que hay una lucha de poder que no la estamos viendo del todo y que recién empieza a aparecer, que el presidente de la Nación es el principal responsable, haya sido él el de la idea o no. Si Alberto Fernández tiene esta idea, está mal, pero si Alberto Fernández
no tiene esta idea, y la idea de Cristina todavía está peor. Entonces, digamos, la Argentina tiene un panorama negro en el medio de un país que está semi paralizado desde hace 90 días.